Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Jorge Lazo Arias, gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos en Pacífico Seguros, y vamos a tener una conversación alrededor un poco de cuál es el rol de Pacífico Seguros en el desarrollo sostenible del país. Bienvenido, Jorge. Hola Mapi, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Para arrancar con la conversación, como opener, quería un poco que conversemos alrededor de el rol que ustedes tienen como organización, más allá, digamos, de lo que hacen y los productos que tienen, más macro, digamos, en el desarrollo del país, en el avance del país hacia un futuro mejor. ¿Cuál crees, digamos, que es el rol de Pacífico ahí? Bueno, creo que en realidad el rol de Pacífico y de Credit Corp, porque nosotros pertenecemos a Credit Corp, tiene que ver por el sector en el que estamos, en el sector financiero, Mm, con dos cosas que son fundamentales para el desarrollo del país, que son la educación y la inclusión financiera. Ya, siempre hemos creído, yo soy un fiel creyente, que el país necesita muchos temas sobre educación, además que el índice de inclusión financiera que trabaja Credit Corp nos muestra cómo, si bien es cierto hay avances en inclusión, todavía hay más del 45% de personas en el país que no está incluida financieramente por temas de productos, servicios, alcance y demás, pero hay un trabajo importante ahí. Sin embargo, no podemos pensar en inclusión si es que no se trabaja en educación, si es que las ujú, personas no son conscientes previamente de por qué es necesario contar, en mi caso, no en el caso de Pacífico, contar con un seguro, ujú, o incluso irte un paso más atrás, y ujú, por qué es importante desarrollar una cultura de prevención. Nosotros vivimos en un país donde hay muchas zonas vulnerables a eventos climáticos, a eventos en general, como puede ser un sismo, un terremoto, un incendio, imprevistos, y si no tenemos cultura de prevención, lo que vamos a empezar a ver es que esto que generalmente vemos siempre, ¿no? Que ocurren estos eventos inesperados en lugares continuamente, ¿no? Es como que nosotros mismos decimos, no aprendemos ciertas cosas, pero si ujú, no tenemos esa cultura de prevención, es clave. Entonces, para resumir, es educación financiera con cultura de prevención ujú. y luego una inclusión. ¿No? Ujú. Es súper interesante lo que dices y de hecho conversando con muchos más actores en los últimos años alrededor de la hoja de ruta de sostenibilidad de servicios financieros que desarrollamos desde Perú Sostenible, salió el gran reto que es dar un paso más allá, digamos, de temas que son base de educación financiera e inclusión, como apertura de una cuenta, ¿no? O, digamos, mantener una cuenta activa, a dar ese paso adicional y que tal vez puede ser más retador de prevención, ¿no? Desde ese sentido, digamos, ¿cuáles han sido o cuáles son los principales retos o cómo abordan eso pensando, digamos, en el contexto en el que se desenvuelven, ¿no? Que sí, hay muchos, digamos, muchas brechas ahí para entender y comprender por qué es necesario un seguro, por qué es Claro. necesario adelantarme a pagar hoy a algo que no veo que tangiblemente sucede ahorita, ¿no? A ver, creo que el reto de la cultura de prevención es fundamental. Antes de hablar de por qué necesitas un seguro, tienes que ser por qué tienes que tener una cultura de prevención. Mm, ¿Ya? Y ujú, nosotros nos enfocamos en educación financiera, tenemos tres iniciativas, ¿ya? Porque no solamente pensamos en clientes, sino también en la sociedad. ujú, La primera iniciativa se llama Comunidad Segura. Comunidad Segura trabaja con poblaciones vulnerables y líderes comunitarios. Ya hemos capacitado a más de 60.000 personas ya sobre prevención de riesgos y eventos inesperados. Entonces, vamos a comunidades y capacitamos sobre cómo actuar ante un incendio, ujú, cómo prevenir tu casa o tu negocio frente a posibles lluvias, inundaciones, huaicos, ¿no? El año pasado, que luego de Yaku había mm, una voz que nos decía ujú, que iba a haber FEN, felizmente no ujú, hubo, sí, ya nosotros capacitamos, generamos un impacto en 1 millón de personas en el norte del país, en Lima, trabajando con aliados, porque algo que yo he aprendido en sostenibilidad es que solo no puedes hacer sí, las cosas, ¿no? Entonces nosotros buscamos un aliado en ESOI y Escuela R para capacitar municipios en provincia, en el norte del país, ujú, para que puedan solicitar su presupuesto y estar mejor preparados. Ya no sí, prevención, sino era preparación, porque ya era muy tarde. claro. Luego nos juntamos con World Vision y adoptamos 11 municipios en el norte y en Lima, donde trabajamos con ellos simulacros, trabajamos con ellos en un almacén comunitario preventivo. ¿Por qué? Porque si pasaba el FEN y las lluvias destruían las carreteras, no íbamos a poder llegar con la ayuda. Ujú, Entonces la ayuda ya estaba ahí. Y también los capacitamos en cómo utilizar estos almacenes, ¿no? Y bueno, con nuestros clientes también lo hicimos porque teníamos que capacitarlos en dónde tendrían que poder recurrir, qué medios podían usar si es que se veían afectados por las lluvias. ujú, Comunidad segura es la base de la pirámide y va a la sociedad. ujú, ¿Ya? Nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros clientes empresa, entonces, por ejemplo, si tenemos un cliente en Villa María del Triunfo que le importa llegar también a impactar esa zona, va con nosotros a hacer ferias de capacitación o ujú, eventos de capacitación. Luego tenemos el AEC Pacífico. Y el AEC Pacífico ya es un paso más allá. sí, Ahí sí es donde tú decías, Mapi,
va a tratar de demostrar cómo el seguro te acompaña a lo largo de tu vida. Pero el seguro no es el protagonista. El seguro es esa contención que te va a detener a ti si es que algo pasa. ¿Por qué? Porque cuando sucede un imprevisto y no tenemos ayuda, vamos a de repente volver a líneas de pobreza que ya habíamos superado, ¿no? Un incendio, por ejemplo, que se queme tu negocio, ¿no? O que tu casa se vea afectada por las lluvias, te va a hacer retroceder mucho de lo que ya nos había costado avanzar, ¿no? Por ejemplo, el COVID es el mayor ejemplo de cómo la pobreza nos afectó y hemos retrocedido a esos niveles, ¿no? Entonces, el ABC lo que busca es a través de cursos, a través de historias, a través de una serie web que se llama Salado y Piña. Salado y Piña porque insights de la gente que nos decía, cuando les pasa, o sea, primero te dicen, no me va a pasar nada. Claro. Luego te dicen, bueno, si me pasa algo ya veré. Pero cuando te pasa, tú dices, uy, qué salado, uy, qué piña. Entonces, esos dos personajes son los más de mala suerte que hay, porque siempre les pasa algo, pero tienen la compañía de un seguro. En el ABC también tenemos en Letras Grandes, que es un podcast, ya donde rompemos mitos, porque siempre se dice que los seguros hablan en letra chiquita, ¿no? Cuidado, de letra chiquita los seguros. Bueno, aquí hablamos en Letras Grandes y entrevistamos gente a partir de preguntas que el público nos deja para romper mitos sobre los seguros. Estamos buscando siempre esas nuevas plataformas que nos permitan llegar a la gente, porque es una categoría que puede ser complicada de entender, pero tratamos de hacerla mucho más fácil y que sea un disfrute para la gente, ¿no? En Letras Grandes y Salado de Piña tienen millones de visualizaciones, lo cual es para nosotros un gran éxito. Y el ABC también está capacitando por cursos por WhatsApp ahora. Entonces, lo que buscamos es, ya no solo que y Comunidad Segura también, ya no solo que llegues con un mensaje y lo escuches, sino que te certifiques que hay un conocimiento, ¿no? Y además de eso vamos a trabajar en cambios de comportamiento. ¿Por qué? Porque si solo nos quedamos en, oye, llegué a este millón de personas, ¿no? O 1 millón de personas me escucharon. Ya, ok, 500.000 tienen un certificado, pero no seguí un cambio de comportamiento, ahí hay un problema, porque lo que buscamos en el mediano o largo plazo es generar ese cambio de comportamiento. De hecho, y perdón que vuelva a Comunidad Segura, el año pasado, pensando en formatos innovadores, con RPP hicimos Lima 8.8, alerta sismo se llama. ¿Por qué? Porque RPP vino y nos dijo, oye, siempre se habla que Lima tiene un silencio sísmico de más de 200 años. Y había un podcast en el COVID que fue muy conocido que se llamó Caso 63, no sé si lo escuchaste. Era chileno, ¿ya? Incluso creo que va a ser una serie en Netflix, una película, porque hablaba de teorías conspiranoicas de gente que venía del futuro a avisar a la gente del presente que iba a haber una pandemia y todo. Entonces, a partir de eso, que era un podcast solamente de audio, RPP viene y nos dice, hay que hacer una... Casi, yo le decía que es una radionovela digital, ¿ya? Porque era como una... Tenía 8 capítulos, 20 minutos cada uno, más de 4 millones de personas lo escucharon. Pero la clave de eso, y ahí va el cambio de comportamiento, es que nosotros medimos antes y después cosas como tienes una mochila de emergencia y después del podcast, de haberlos escuchado, más del 50% de la gente ya contaba con una mochila de emergencia. O más del 30% que tenía un plan de emergencia. Entonces era como que yo siempre les digo cuando soy ponente en algunas ferias o eventos, ¿cuántos de ustedes tienen un plan de emergencia? ¿Dónde se van a encontrar con sus familias si ahorita hay un terremoto? Y levantan la mano pues el 5% de la gente, ¿no? O el número donde tienes que llamar. Yo no sabía que hay un número en el que si pasa algo y no va a haber teléfonos, puedes llamar y dejar un mensaje. Y la persona, por ejemplo, tu papá o tu mamá, puede llamar a ese mismo número, poner su celular y escuchar el mensaje que tú le dejaste. Es la única vía que va a haber comunicación. Entonces, Lima 8.8 fue también un boom. Bueno, y tienes Comunidad Segura, tienes el ABC con estos programas, y tienes por último Protege 365. Protege 365 es el programa que tenemos para trabajar sobre prevención a los colaboradores de nuestros clientes de empresa. Entonces, con ellos trabajamos sobre prevención en riesgos dentro del trabajo, ¿no? Y también prevención de los colaboradores, de las empresas, para evitar pues, que tengan algún imprevisto en el futuro, ¿no? Por ejemplo, durante el posible FEN, nosotros desde agosto a noviembre, diciembre, hicimos inspecciones digitales y presenciales en las empresas, hicimos capacitaciones en las empresas, ¿no? Trabajamos con los colaboradores también. Protege ya ha capacitado a más de 80.000 personas dentro de las empresas. Entonces, tenemos una meta este año de certificar, o sea, darles un certificado y capacitar a más de 250.000 personas. Y para el 2026 ya llegar al millón. Esto es en la parte de educación, ¿no? O sea, como te decía, en resumen, tenemos que trabajar en fomentar esta cultura de prevención, utilizando formatos innovadores, despertando ese interés para las personas por conocer, ¿no? Y a partir de eso, ya viene la parte de inclusión, que si quieres se la cuento un ratito. Súper, qué interesante. Y te escuchaba cuando me hablabas de Comunidad Segura y, digamos, de ABC, mucho mencionar el tema, claro, del contexto climático, digamos,
Y ahí no puedo evitar que se venga a mi mente que, claro, Perú es uno de los principales países vulnerables ante el cambio climático, ¿no? Nuestra prioridad en realidad no es nuestra tarea, no va por el lado tanto de mitigación en el sentido de que no es urgente porque no somos grandes emisores, pero sí, digamos, los efectos, somos uno de los más vulnerables, ¿no? De hecho, ayer que estaba en una capacitación revisaba los datos del último reporte de riesgos del Foro Económico Mundial y pues cada año que va pasando, porque lo revisamos todos los años de Perú Sostenible, pues claro, vemos que los primeros 5 puestos se tiñen cada vez más de riesgos ambientales, ¿no? Y claro, y es súper, súper concreto y físico, con cosas como mencionabas de Yaku, del penúltimo fenómeno del niño, ¿no? Negocios que dejan de funcionar, personas que no pueden moverse a su centro de trabajo, etcétera, ¿no? Y me parece súper interesante este foco, al menos de su eje de educación, en, digamos, educación y microcontenidos, en el sentido de que, claro, el producto que ustedes tienen gira alrededor de las personas, ¿no? Entonces, Sí. este tema de cambio de comportamiento sé que puede ser muy, muy complejo y una tarea muy de largo plazo, ¿no? Sobre todo en un contexto social, digamos, en el que hay muchísimas brechas nuevamente, ¿no? De educación, para entender, para adelantarte, porque viene, digamos, de una base social que a veces hay muchas brechas y unas prioridades más urgentes que atender, ¿no? En el corto plazo. Sí, sin Eh, duda. y sí, eso es complejo. Y más allá, digamos, de su eje de educación, que me parece maravilloso, quería un poco conocer eh, cómo gira esta repensada alrededor ya de los productos concretos que tienen. Han tenido en este camino, digamos, de repensar cambio de comportamiento, repensar cómo comunican, cosas, digamos, cambios ya mucho más ¿no? estructurales en la forma en Sí. que diseñan productos. A ver, creo que está muy bien enfocarte en educación, está muy bien enfocarte en prevención. Si quieres, luego volvemos al tema ambiental, que también es muy interesante. Pero claro, de nada me sirve capacitar o educar a las personas sobre cultura de prevención, Mm, sobre lo importante que es estar preparado ante un imprevisto, si yo no doy productos claro, acorde a sus sí, necesidades, ¿no? Ese es el así es. principal reto. O sea, si yo seguía, o si Pacífico en general, o la industria seguíamos con productos tradicionales, Tradicionales, así es. había muchas necesidades de las personas que no iban a estar cubiertas. Es por eso que nosotros desde el 2021 empezamos con Seguros para Todos. Seguros para Todos es esta innovación en productos que tenemos con aliados también, pues de nuevo, una vez más, los aliados son fundamentales, en la cual desarrollamos una línea de productos que cuestan menos de 30 soles al mes. Son productos optativos y son indemnizatorios. Es decir, que pasa algo, vas a tener tu plata directamente, ¿no? Desde menos de 30 soles al mes empezamos con una alianza con mi banco y con BCP. ¿Por qué? Porque también teníamos que innovar en el canal. Es decir, estamos hablando de una sociedad que no está incluida Así financieramente, es. y si no está incluida en un banco, en una aseguradora, iba a ser el camino mucho más largo todavía. Entonces, a través de esos aliados, porque mi banco llega a un montón de emprendedores en el país, ¿no? Y BCP llega a todo el país Claro. en cuanto a clientes, nos salíamos con ellos para que sean el canal de venta de nuestros seguros. Y teníamos ahí más o menos 10 seguros que costaban desde menos de 30 soles y que podías asegurar tu salud, tu negocio, tu familia, ¿no? O lo que tú más valorabas. Entonces ya han habido muchos casos de esos. Por ejemplo, los últimos dos que sacamos con ellos, uno es Tu Plata Segura, que es con mi banco, ¿ya? Y Efectivo Protegidos en BCP. ¿Y cuál es esta ventaja de estos seguros, ¿no? A partir del contexto actual, donde la delincuencia está cada vez más agresiva, ¿no? Las personas vimos que tenían que sacar dinero en efectivo, no porque quisieran, sino porque es parte de su negocio, ¿no? O sea, a veces el proveedor te Sí, pide en claro. efectivo, y entonces tienes que ir al banco, tienes que ir al cajero, y sacamos seguros que podían costar desde 5 soles en ese momento y te protegían durante las siguientes 2 horas por el monto que habías retirado. Entonces, Claro. hemos tenido casos, y ahí pueden ver los videos en YouTube de Pacífico, hay testimonios de gente que, o sea, no era tan consciente de lo que había comprado con el seguro, y cuando le pasó, o sea, no lo podían Claro. creer. Claro que por un lado es evidentemente lamentable los niveles de delincuencia, pero por otro lado es justamente esa línea de adecuarte al contexto y a la necesidad del cliente, Claro, o ¿no? sea, y por eso te decía, es el canal y es la necesidad, ¿no? Claro, Entonces, sí. claro, ahí responder con ese tipo de seguros es muy factible, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo un incendio en un mercado de flores previo a San Valentín, y se quemaron más de 100 Claro, puestos de claro. trabajo, y solo 3 tenían un seguro con mi banco y pudieron recuperar su inversión, ¿no? Entonces, claro, la tarea está por ahí, en cómo empezamos a ayudar a que la gente también se entere que existen estos seguros, porque lo que nos pasa mucho es
Claro, oye, cuando se los contamos, increíble, pero antes no lo sabían, ¿no? Entonces, por ahí va el reto ahora de no solamente contar con estos productos que ya cada vez han ido aumentando, o sea, así como te digo que está el tema de retiro de efectivo protegido y tu Ujú, plata más segura, vienen otras cosas con billeteras móviles, hay un mm, tema con RedBus para asegurar tu viaje en bus ujú, y con tiqueteras, entonces como que ujú, tenemos que seguir innovando en canales y también innovando en productos, pero siempre con la consigna de que ujú. sean accesibles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer seguro de auto, que cuesta menos de 30 soles al mes. Puedes asegurar un auto que tiene, creo que, una antigüedad mayor a 5 años y es un seguro que pagas en soles y que tienes beneficios tangibles como un auxilio mecánico, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es tener este rol de fomentar no sé, esta cultura de prevención y siendo consecuente, ¿no? O sea, ok, tienes el storytelling, tienes el discurso, pero también Ujú, estás teniendo opciones a ujú. partir de desarrollar estos productos. Claro. Que finalmente, en realidad, los microseguros que me estás contando los casos resuelven brechas, ¿no? Que brechas, problemas, finalmente. Y eso es algo que siempre nosotros decimos desde Perú Sostenible, ¿no? En la crisis o en las brechas siempre hay oportunidades, ¿no? Digamos, con las empresas siempre vemos justamente casos como estos en las que, si es que estamos hablando de que, por ejemplo, hay un gran problema de delincuencia, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Es un problema real, la gente le afecta todos los días. Ok, ¿cómo es que le damos la vuelta a ese problema y lo convertimos en una solución a través del negocio, ¿no? Claro, Y digamos, creo que para nosotros es ahí cuando realmente capitalizamos el real valor de una gestión de sostenibilidad, ¿no? O de un enfoque de gestión de sostenibilidad. Y quiero ir a ese punto un ratito porque hemos hablado de educación, hemos hablado de productos. Danos un panorama general de en qué consiste, cuáles son todos los pilares de la estrategia de sostenibilidad de Pacífico y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. ya a ver, yo creo que la estrategia de sostenibilidad del Pacífico viene de la estrategia de Credit Corp, en la Ujú, cual tenemos algunos pilares ya establecidos, en línea con lo que queremos lograr como impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos un pilar que es educación financiera, que ya lo hablamos, tenemos el pilar que es inclusión financiera, ¿no? Tenemos el tercero, que es inversiones sostenibles, en el cual, bueno, tiene que ver con temas climáticos también, ¿no? ujú, Es como donde vamos a generar inversiones y fomentar también que cada vez haya más tipo de iniciativas de este formato. Y por último está simplicidad y transparencia. ¿Por qué? Porque en nuestro core de negocio es clave que las mm, personas tengan información clara y transparente sobre lo que están contratando y ujú, sobre las coberturas que van a tener, ¿no? O sea, en esas cuatro líneas nos hemos estado moviendo. Claramente el peso está en las dos primeras ujú, porque está bien metido en nuestro core. Simplicidad y ujú, transparencia es algo que ya tendría que ser por default ujú. en la categoría. Y el tema de inversiones sostenibles es algo que se está empezando a dar. Nosotros hemos hecho muy buenos avances ahí. Sin embargo, esto está en evolución constante, ¿no? Entonces, cada vez vamos a empezar a integrar más pilares, ¿no? Para generar este impacto en la sociedad que buscamos, pero sí creo que tenemos que partir por algo. O sea, yo siempre creo, he pensado que si abarcamos muchas cosas, terminamos diluyendo los esfuerzos que pueden Ujú. haber, ¿no? Entonces, la base de la pirámide puede estar en educación. Estoy de acuerdo contigo en que el tema climático no puede estar alejado de esto porque pueden estar muy Claro, conscientes de la cultura de prevención, pero viene una catástrofe que no sí. controlamos y te puede afectar, ¿no? Y por eso, o sea, es como, hay un ecosistema ahí Mm, que está integrado, ¿no? sí. Y creo que es fundamental, más allá de, cuando hablamos de temas climáticos, como lo que tú mencionabas, mucha gente lo puede sentir como que está muy lejano, que no me va a Claro, es muy tocar, abstracto. o que no es mi problema principal, ¿no? Y esa es la realidad del Claro, país, sí. ¿no? Entonces, es muy fácil poder decir y planear cosas, pero Ujú, tenemos que ser consecuentes con lo que pasa en el ujú, país. Entonces, si una persona está muy enfocada en el corto plazo, ¿cómo hacemos para que mm, en ese corto ujú, plazo el tema ambiental también ujú. tenga un punto importante, ¿no? Y ese es el reto en la sociedad, pero Claro. también está el reto en las empresas, porque claro, los líderes tienen que ser conscientes de alguna manera que no podemos ser ajenos a esto, Mm, porque en el entorno eso no lo controlamos. ujú. Podemos reducir, ¿no?, el Claro, impacto, pero un FEN, yo me claro. acuerdo que según APSEG, me parece en el 2017, hubo pérdidas de más de 800 millones de dólares y solo el 15% tenían un seguro. Entonces imagínate cuántas personas se quedaron sin nada y se Ujú. vieron afectadas por esto, algo que no se pudo controlar. Claro. Que finalmente cae sobre esta mirada sistémica o forma sistémica de hacer negocios, ¿no? De entender, digamos, que muchos ejes están interconectados, que el tema climático está interconectado con justicia social, de entender también, digamos, que
el cortoplacismo interactúa de una u otra manera con el largo plazo, ¿no? Que sí, hay que planificar y podemos adelantarnos como personas, como organizaciones, pero digamos, hay que también atender una realidad presente. Entonces, creo que lo que vienen trabajando con todas estas miradas es muy, muy interesante. Y nosotros, digamos, siempre tratamos de llevar en realidad a las empresas que están en nuestra red y en general en todas las conversaciones que tenemos de articulación hacia un poco esa línea de pensamiento, ¿no? Que no es sencilla, no es la manera No. tradicional necesariamente de hacer negocios y que puede ser incluso más retadora si es que hablamos de una organización enorme, ¿no? Con muchos colaboradores y que es parte de un grupo incluso más grande y claro, en ese sentido que como grupo tengan las prioridades bastante claras, da un lineamiento bastante bueno para continuar trabajando. Es que creo que, o sea, si los líderes de organización se compran el Mm, tema de sostenibilidad, ¿no? Pensando siempre que yo soy marquetero, yo soy raro en el mundo, veo sostenibilidad hace 2 años ujú, y tengo esa doble mirada, ¿no? Entonces creo que si los líderes se compran eso, pero además lo sostenible tiene que ser sostenible para el negocio y ujú, sostenible para claro, la sociedad, sí, ¿no? Porque también muchas veces hay un problema que se tergiversa el concepto y se piensa más que es responsabilidad social, sí, cuando la sostenibilidad tiene que ver, tiene sí. un impacto mayor, ¿no? Y es algo que tú trabajas, como tú bien decías, para que en mediano o largo plazo haya un cambio. La Ujú, responsabilidad social es un tema más de ayuda, no es un tema más a corto así plazo, ¿no? es. Entonces, sí tenemos que pensar que cuando hay este tipo de iniciativas, tienen que estar en los indicadores de negocio. Así O sea, es. por ejemplo, algo que es muy importante en Credit Corp y en Pacífico es que la sostenibilidad es parte de la pirámide de los indicadores principales del negocio. Ujú, Entonces, ahí es cuando realmente te involucras en esto, ¿no? Y si viene desde la parte de arriba, de los líderes hacia abajo, la ujú, cultura te va a ayudar también, el propósito y la cultura, a que esto pueda ser ujú, realizable, ¿no? Por ejemplo, hablando del propósito un poco por ahí, nuestro propósito es proteger la felicidad de las personas, proteger lo que las personas más valoran. ujú. Y durante el COVID, por ejemplo, ese fue el faro que nos guió. Nosotros estábamos en un sector muy golpeado durante la pandemia, ¿no? Pagamos más de 1.000 millones de soles en seguros de vida, que es una cantidad exorbitante de dinero y todo lo demás, porque era lo que nos correspondía como promesa, ¿no? A las personas, pero los colaboradores siempre tuvieron claro eso, ¿no? Entonces, es importante también tener esa cultura interna, pero y esa doble visión, ¿no? Porque como tú bien decías, cuando hay una brecha, hay una oportunidad de negocio. Si no, no hubiesen salido muchos de Así los es. negocios que vemos hoy en día que son muy exitosos, ¿no? Ujú. Buenísimo. Y has mencionado algo sobre lo que quisiera, digamos, hacer doble clic, que es cómo vienen adaptándose, ¿no? Y el compromiso, digamos, de alta gerencia para poder avanzar. Y sé que eso puede ser un reto, ¿no? Digamos, gracias, súper agradecidas, asumo que, de que en su caso aplique y avance súper bien, pero sí, yo a veces que converso con otras empresas que tal vez están en un estadio un poco más eh, inicial de gestión de sostenibilidad, me dicen que esa es una de las principales complejidades, ¿no? De que, digamos, uno como unidad o como gerencia de sostenibilidad o como jefe de sostenibilidad quiere avanzar, implementar cosas, pero si es que no hay esa luz verde, digamos, de una gerencia general o directorio, es muy complejo, ¿no? Y en esa línea, digamos, y dentro de todo lo increíble que vienen avanzando, ¿cuáles consideras que han sido los principales retos desde la gestión de sostenibilidad a superar en los últimos años? Creo que, a ver, en línea con lo que tú decías de algunas empresas que pueden estar siendo más complicados el tema de la sostenibilidad, una vez me acuerdo que una amiga me dijo un consejo que me sirve para siempre, ¿ya? Y es, tú tienes que ser un traductor en tu vida. Mm, Cuando te sientas con el de finanzas, tienes que hablar de finanzas. El de operaciones, tienes que hablar de operaciones. El de marketing, vas a hablar de marketing. Entonces, muchas veces pasa que cuando queremos abordar un tema, lo abordamos desde el punto de vista general o desde el punto de vista solo de sostenibilidad y ahí puede haber un problema, ¿no? ujú, Entonces, y yo me he dado cuenta porque, claro, con mi equipo, ¿no? Los perfiles que tenemos son muy distintos. Entonces, yo tengo un perfil más analítico, más estratégico, más numérico, y mi equipo tiene un perfil más de los que puedes encontrar en los mundos de área de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que ahí la oportunidad está en mezclar este tipo mm, de perfiles y que tu área de sostenibilidad tenga un data analyst mm, que te permita llevar ujú, numéricamente sí, bases que te digan, oye, aquí hay una oportunidad, ¿no? ujú, ¿Por qué? Pero mira esta base, mira el claro, segmento de mercado, mira la claro, oportunidad la que ha evidencia. desatendido. El data Ujú, analysis es fundamental, ujú, ¿no? Luego, otra cosa que es importante también es cómo generas ese cambio de mindset en las personas, que no es responsabilidad social. mm,
¿no? O sea, creo que por ahí Sí, es clave, ¿no? segurísimo. Entonces, si tú tienes un reto con el comité de gestión, con la alta dirección, de querer hacer cosas de sostenibilidad, pero que no te abren la puerta, yo creo que el principal problema está en cómo planteamos esos business case. Ya suena un poco más Ujú, duro esto, ¿ya? Pero es así, o sea, si tú planteas un business case en el cual encuentras que hay una oportunidad para ayudar a las personas y también que tengas rentabilidad para el ujú, negocio, lo peor que puedes hacer es probar. claro. O sea, puedes hacer un MVP cortito, ¿no? En una región determinada y además un cambio de comportamiento. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en educación. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ya tenga noción de la cultura de prevención, probablemente me va a escuchar sobre un seguro, Ujú, ¿no? Entonces, eso es lo que hace sostenible. Cuando a mí me preguntan, oye Jorge, ¿por qué hacemos comunidad claro. segura? Porque, a ver, Protege 365, que es para capacitar colaboradores de nuestros clientes, es clarísimo. O sea, los Ujú, clientes, empresas se van a sentir súper felices de que haya menos incidencias en su ujú, centro de trabajo. Check. ¿No? El ABC me puede ayudar a generar ese journey en el cual las personas que no estaban interesadas en un seguro, ujú. vieron en letras grandes, vieron Salado y Piña, vieron el portal, hicieron el curso, y cuando ya pasen esa etapa y les hablen de un seguro, por lo menos diga, a ver, Voy a cuéntame, escuchar, sí, a ver si me sirve, ¿no? claro. Pero comunidad segura es el inicio. Y comunidad segura es la base. ¿Por qué? Porque los microemprendedores y pequeños emprendedores están ahí y son la mayor cantidad Así de empresas es. en el país. Entonces, ellos son los que en un futuro, si tú los acompañas, van a poder crecer contigo, ¿no? O sea, esa es la clave de también organizaciones como mi banco, por Ujú, ejemplo, que trabajan mucho también en ese sector. Entonces, creo que tiene que ser esa mirada sostenible, ¿ya? En el sentido negocio, ujú, país o sociedad, ¿no? Y cuando presenten ese tipo de proyectos, tiene que tener esos dos lados, ¿no? O sea, hoy creo que el mayor reto en cuanto a proyectos, en general a iniciativas, tiene que ver con cómo la construyes, ¿ya? A partir de que sea interesante, que sea como, que tenga un impacto en comunicación, que tenga un impacto en reputación, que tenga un impacto en el negocio y ujú, sobre todo que tenga un impacto en la sociedad. Entonces, claro. si no cumples esas cinco cosas cuando llevas el proyecto, probablemente la gente no lo va a querer aceptar, ¿no? Y lo Ujú, otro es que estás compitiendo con otras iniciativas dentro de la empresa. O sea, ajá, quieras o no, hay el área de X, ¿no? Por ujú, ejemplo, el área de autos, el área de vida, el área de ujú, salud, van a llevar sus iniciativas, ¿no? Entonces, ahí lo que sobrepesa es, oye, ¿por cuál me voy? ujú, Porque al final de cuentas, estás apostando por algo que quieres hacerlo como proyecto. ujú, Entonces, otra de las cosas claves también es MVP, ¿no? O sea, piensa en algo, haz algo cortito, ten resultados y escala, y escala, y escala. Y también ve cómo puedes involucrar y articular otros actores. O sea, por ejemplo, para una empresa textil, invento, ¿no? Que tiene proveedores, trabajar en algo con sus proveedores de impacto en una comunidad ujú, determinada, de repente puede ser de ayuda. Y el proveedor claro, también de repente puede estar interesado. Nos pasa mucho claro, con las minas, ¿no? También, que sí. trabajan siempre con las regiones que están alrededor. Entonces, creo que requiere esa preparación integral de una estrategia, Ujú, ¿no? Y aplicando temas de metodología ágil, innovación, ujú, que nos van a servir para poder tener ya mayor claridad. A ver, cuando tú entregas un business case que es rentable, es raro que te claro, puedan decir que sí, no, claro, ¿no? claro. Sí. Que igual lo que dices es interesante de MVP, innovación. De hecho, justo, y para mí personalmente creo que ese es el camino hacia donde las organizaciones que gestionan sostenibilidad tienen que, digamos, tomar. Estábamos justamente conversando hace un par de meses con George Serafim, que es profesor en Harvard y que de hecho es muy amigo nuestro, nos acompaña siempre en el proceso de los eventos y las cumbres anuales en curaduría o participación. Y nos decía, claro, él es académico, Harvard, ¿no? Que un poco ve con estos ojos más de research cómo va fluctuando las tendencias de sostenibilidad en la gestión de las empresas, ¿no? Y nos decía que él, digamos, ha notado que las organizaciones privadas están ingresando a esta nueva ola de gestión de sostenibilidad o de madurez que él la llama innovación y crecimiento. Y lo que justamente nos dice es que hoy en día, digamos, las brechas vinculadas a sostenibilidad para las empresas implica encontrar nuevos productos, abrir nuevos mercados, ¿no? Y desarrollar nuevas oportunidades a través de temas de innovación, netamente, ¿no? Sí, Entonces, claro. creo que por ahí es que sí, igual siento que es un nivel un poco más sofisticado, pero es el que probablemente más te va a agregar valor como negocio en el mediano a largo plazo, ¿no? Sí, o sea, hoy, por ejemplo, hablar de inteligencia artificial es fundamental, ¿no? Ujú, Entonces, desarrollar algún tipo de proyecto que use la inteligencia artificial
te va a despertar el interés, ¿no? Por lo menos Claro. o sea, hablando de los directivos, ¿no? Y también va a generar un impacto, va a generar eficiencia. Así es. Utilizar metodologías ágiles también te ayuda en temas de Ujú. eficiencia porque te permite fallar en chiquito y Claro. luego hacer cosas en grande, ¿no? Ujú. Cosas que siempre dice Mark Zuckerberg, por ejemplo, falla en Ujú. chiquito. Y claro, entonces tú puedes probar, pilotear y te va a ayudar, ¿no? Creo que requiere también ese cambio en el mindset de nosotros que estamos en sostenibilidad, ¿no? Sí. Creo que ahí está el mayor reto también. Sí, claro, y cómo traemos estas herramientas que en realidad están ahí, solo que en sostenibilidad no siempre se aplican, ¿no? Pero cómo las traemos y comenzamos a ser más sofisticada y más, digamos, eh, vigente nuestra gestión como, sí, como gerentes de sostenibilidad o como equipos de Sí, sostenibilidad. por ahí está el reto. Sí, 100%. Y ya, digamos, alejándonos un poco de lo que hace Pacífico Seguros y, digamos, pensando un poco ya en tu rol y en tu viaje personal como gerente de sostenibilidad en Pacífico Seguros. ¿Cuál dirías que han sido los principales hitos, digamos, en ese proceso ya personal que has tenido y hasta dónde, digamos, crees que va a continuar este rol del gerente de acá a un futuro? A ver, creo que el área de sostenibilidad, te hablo de mi experiencia en Sí. Pacífico igual, es un área que articula, ¿no? Es Ujú. como, si quieres llamarlo así, algo, alguien liderando un proyecto, ¿no? Es un área en el cual tiene que buscar articular entre todas las áreas de la compañía para poder generar un impacto, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso de seguros, por ejemplo, tenemos que trabajar con inversiones, ¿no? Para ver cómo están haciendo el tema de inversiones sostenibles. Tenemos que trabajar con producto para que se sigan desarrollando este tipo de Ujú. productos y también ver qué tanta fuerza le están dando Ujú. al canal, a la comunicación, ¿no? A la penetración y demás. Trabajamos obviamente con temas de marca porque puedes hacer mucho impacto, pero si no lo comunicas, Sí, no se va claro. a ver, ¿no? Ujú. Entonces, es un perfil variado, ya es un Ujú. perfil que con finanzas también tienes que trabajar definitivamente. Entonces, es un perfil variado que requiere muchos skills en ese tipo de mindset, de cómo hablarle a cada uno ¿ya? Y conocer mucho de varias cosas, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que ya no está pasando por especializarse. Antes probablemente Eso. podía pasar en que Sí, alguien era especialista en responsabilidad social, que sí. era súper bueno, porque obviamente hay que ayudar a personas y generar un impacto a corto plazo, ¿no? Porque, a ver, me invento, el friaje ahorita, ¿no? Ujú. En el sur, ok, vamos a hacer algo, ¿no? Pasa un incendio en algún lugar, ok, Claro. vamos a hacer algo, porque es parte de lo que queremos Ujú. hacer, es parte de nuestro rol, nuestro propósito, pero también viene el otro tema, que ya va más a mediano plazo, más elaborado y que Ujú. requiere skills distintos, ¿no? Entonces, el perfil está cambiando o debe cambiar precisamente porque sostenibilidad tendría que ser un área de negocio más dentro de la compañía, Ujú. ¿no? No, Sí, no debería ser como, ok, el área de responsabilidad social, sino que debería ser, ok, tengo mis líneas de negocio dentro de las cuales está así sostenibilidad. es. Y es una línea de negocio más, y así debería verse, ¿no? En Ujú. general. Creo que por ahí están apuntando muchas, Ujú. ¿ya? Y por eso creo que cada vez más vas a empezar a ver perfiles distintos dentro de estas Ujú. áreas, ¿no? Como el que te decía yo, el data analysis es fundamental, ¿no? He visto Ujú. gente que ha traído meteorólogos a sus equipos para ver temas de impacto Ujú. ambiental. Porque claro, si yo tengo un meteorólogo en mi equipo, ¿no? Y trabajo con una empresa que me puedo anticipar algún riesgo, comentarle datos Ujú. que solo yo tengo un valor agregado Claro, increíble, ¿no? sí. Nosotros contamos con un meteorólogo durante el FEN, Patricio, se me fue el nombre de Patricio, que trabaja en RPP, pero es súper conocido, perdóname Patricio, Valderrama, ya me acuerdo. Patricio Valderrama era el que nos hacía las conferencias y era la cara de Ujú. meteorología en las empresas, ¿no? Entonces, claro, los perfiles van a ir cambiando y Ujú. el rol de nosotros creo que va a ser más ese articulador, como un PO, Ujú. ¿no? Yo siempre le digo a mi equipo y a la gente con la que converso, claro, yo soy marquetero, entonces he entrado a cuestionar muchas cosas porque no las sabía, ¿no? Claro. Y De creo, manera sana, ¿no? Porque claro, de finalmente es... manera sana porque Sí. era como que me pregunto cosas que por no estar en el mundo en el día a día no las Ujú. sé, Claro. entonces ahí es donde despiertas curiosidad y hay veces en que claramente es como, ok, perfecto, vamos por ese camino y hay veces en que el equipo Hay que también me ha dicho, cambiar. no tenía esa mirada, Ujú. podemos probar por ahí, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas creo que eso es otro de los futuros del Agile Marketing, por ejemplo, es trabajar con perfiles distintos, ¿no? Sí. O sea, IDEO, que es la eminencia en cuanto a innovación, Ujú. tiene en un equipo para hacer un proyecto, tienes un doctor, un sociólogo, un psicólogo, Ujú. un químico, o sea, hay un Ujú. marquetero, un comunicador, o sea, creo que esa es clave, ¿no? O Ujú. sea, de repente no he tenido la oportunidad de conocer tantas áreas de sostenibilidad en otras empresas, sí en las del grupo, y sí creo que esos perfiles variados
te van a ayudar a tener una visión más amplia de lo que tenemos que buscar. Claro, qué interesante y estoy 100% de acuerdo ahí contigo. Em, y si, digamos, como a modo de cierre ya, yo pudiera preguntarte en base a tu experiencia, ¿qué consejo, un consejo que le darías a los gerentes de sostenibilidad que nos están escuchando con la experiencia que tienes? ¿Cuál sería? Para el rol que desempeña. Qué buena pregunta. Un consejo, creo que a ver, el consejo que le doy a mi equipo y que yo también me doy siempre es, tenemos que buscar generar doble impacto en la sociedad y en el negocio. De otra manera, no va a poder ser sostenible lo que queramos hacer. Ujú. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muy interesante la conversación. Gracias a ustedes. Y a todos los que nos acompañan, los invito a que continúen estando atentos al canal de YouTube. Ahí vamos a poder ver no solo la entrevista de Jorge que hemos tenido ahora, sino también futuras entrevistas que se vengan. Muchas gracias.